Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes mientras se va integrando la gente a este directo del día de hoy. ¿Qué tal Eduardo? ¿Qué tal Teresa? ¿Qué tal Silvita? Bueno, vamos integrando a la gente este directo que recién comienza en estos instantes. Gracias a todos los que participaron del directo la semana pasada, el consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional. Recordarles que también ya está el planning de los cursos para el primer semestre del año que viene, 2023, en el cual el curso de psicosomática clínica y transgeneracional por Zoom se realizará los 2 primeros fines de semana de febrero. Así que si estás interesado o interesada en formarte en psicosomática clínica y transgeneracional, te invito a enviarme un mail. Seguimos recibiendo la gente. ¿Qué tal, Carmen? Teresa? Bueno, diferente gente que está por allí. Hoy me gustaría comenzar, bueno, antes de comenzar, me gustaría volver hice un post hace un ratito porque hoy me llegó este librazo de mi amiga Anne, que me mandó este regalazo. La vida empieza cada día. Así que, como dije en el post, encantado por este detallazo de mi amiga Anne y deseando empezar. Así que ya comentaré alguna cosa de este libro. Así que, como decía, me gustaría empezar con una frase de Hans Sussenberger dentro de Mis Ancestros que dice: dentro de un árbol genealógico, cada integrante mantiene una contabilidad subjetiva de lo que dio y recibió en el pasado y en el presente y lo que dará y recibirá en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro árbol genealógico se forma, hablando en términos contables, una especie de asientos de contabilidad en el cual se mantienen siempre esos asientos de manera de que tienen que cerrar. ¿Y cómo cierran? Al final se terminan compensando todo eso que dimos, que recibimos de nuestros padres, primos, tíos, abuelos, hermanos, esa contabilidad que se terminará reflejando en nosotros, en nuestra vida, en nuestro día a día y que se compensará de alguna manera en términos de relaciones, en términos de profesiones, en términos de enfermedades, en términos de comportamiento, etcétera, etcétera. De esto me gustaría hablar hoy, de cómo más o menos tener unas ideas, unas reglas básicas de cómo interpretar un árbol genealógico y la importancia que tiene el hecho de armar bien un árbol genealógico e interpretarlo desde el punto de vista de la psicosomática clínica y el transgeneracional. Recordemos para empezar que cada uno de nosotros, ya esto lo he explicado millones de veces, tenemos una caja individual y también nuestra familia tiene otra caja que pertenece a lo que se denomina el inconsciente colectivo del clan, en el cual se irán guardando todas las memorias de todos los acontecimientos positivos y negativos, y el inconsciente colectivo del clan será quien administre esas memorias. Todavía no sabemos cómo se administran, pero sabemos que se depositan en determinados integrantes y tenemos algunas reglas básicas de cómo saber en dónde o quién hereda esa memoria, y en esa caja se depositan todos esos acontecimientos, experiencias, como decía, vividas por todos nuestros ancestros, por todo nuestro clan familiar, por todos nuestros antepasados, y que nosotros arrastraremos a nuestro día a día y que terminaremos repitiendo en términos de comportamientos, experiencias, alergias, enfermedades, profesiones, relaciones, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con algunas reglas básicas de cómo armar un árbol genealógico. Te recomiendo, si quieres armar un buen árbol genealógico, que puedas tener un cuaderno de tu familia, de todo tu clan, en el cual cada página o cada folio tenga toda la información de ese integrante del clan. ¿Qué quiere decir? Fecha de nacimiento, fecha de función, enfermedades que tuvo, fechas cuando se casó, fechas cuando emigró, cuando enfermó, etcétera, etcétera. Porque toda esa información te va a servir el día de mañana para poder entender qué está pasando dentro de la propia dinámica familiar, ya que la propia dinámica familiar tiene una lógica y a su vez tu síntoma también corresponderá en muchas ocasiones a esa memoria que has podido llegar a heredar de tu árbol genealógico, ¿no? De tu clan familiar. Entonces,
Para empezar a entender, bueno, el árbol, una vez que tienes todos estos datos, se forma básicamente la nomenclatura, es el triángulo representa al hombre, el círculo representa a la mujer, básicamente unos gemelos se representaría, si fueran dos mujeres se unirían en la punta con los dos círculos, las uniones de matrimonios se representan con dos líneas, los fallecimientos con dos líneas cruzadas en el propio integrante. Estos son simplemente nomenclaturas a la hora de armar el árbol. Tenemos que entender algunas reglas básicas que primero a nivel celular, lo que es la propia familia, es decir, a nivel celular el árbol se concibe como padre, madre e hijos. Este nivel básico, que es el nivel celular, está conformado básicamente por tres personas, si fueran padre, madre y un hijo, y pueden ir hasta 8 personas o, no sé, familias que han tenido en el pasado hasta 14 personas. A nivel biológico decimos que este nivel celular de lo que es la propia célula dentro del propio clan, lo relacionamos en nuestro órgano al hígado. Lo que llamamos la línea de sangre, es decir, la familia directa sin tíos, es decir, tus padres, tus hermanos, tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos. Esto aquí le llamaríamos la línea de sangre y aquí está conformada por aproximadamente 16 individuos. Esta línea de sangre estaría representada básicamente por el vaso que forma el sistema linfático en este caso y es el centro de la actividad del sistema inmune. Es por eso que decimos muchas veces que las enfermedades autoinmunes, muchas de ellas constituyen una desvalorización dentro de la familia o el lugar que ocupo dentro de la propia familia. Luego tenemos al final, tenemos el clan en general, que aquí estaríamos hablando también de tíos, bisabuelos, tíos abuelos, etcétera, etcétera. Y aquí la conformación de este clan familiar hasta 4 generaciones entre tíos, tíos abuelos, bisabuelos y tíos bisabuelos son aproximadamente unas 100 personas. Aquí el órgano correspondiente estaríamos hablando del sistema respiratorio, ya que en este caso los bronquios es como un árbol invertido y representaría el propio clan. Dentro de lo que denominamos el propio ranking transgeneracional debemos encontrar, una vez que tenemos armado nuestro árbol genealógico con fechas, como dije, fechas de fallecimientos, bodas, etcétera, etcétera, tenemos que ver quién o quiénes del clan, con los cuales dentro del clan tengo una relación de afinidad o de quién puedo cargar ciertas memorias en las cuales denominamos que nosotros somos dobles. Dentro de las reglas básicas, todo este ranking transgeneracional nos permitirá básicamente encontrar cuáles son las fuentes de mis determinados comportamientos, de dónde se ha originado el drama. Recordemos que evidentemente las cosas que heredamos, las memorias que heredamos positivas, no va a ir nadie a un motivo de consulta en el cual está teniendo una vida fenomenal y todo le va súper de alegría. Es decir, una persona que viene con un motivo de consulta a una sesión es porque básicamente ha heredado un drama que pudo haber vivido alguien de mi árbol genealógico, de mis ancestros, encima de mí. Ese drama transgeneracional ha superado los umbrales de tolerancia de aquella persona y eso irá en cascada y será heredado por los siguientes integrantes en términos de comportamientos, de relaciones, de determinados síntomas físicos o psíquicos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante organizar toda esta información del clan para saber, principalmente a partir del motivo de consulta, dónde tendremos que mirar. ¿A qué le llamamos lo que se denomina el ranking transgeneracional? Básicamente es un orden de análisis de cada uno de los puntos dentro del propio árbol. Primero empezaremos con, evidentemente, patologías, enfermedades que se han tenido en el árbol. Es importante anotarlo para aquellos que se acaban de integrar. Dijimos que lo conveniente es tener un cuaderno en el cual podamos apuntar en cada folio o en cada hoja las características de una persona determinada, con todas las fechas, las cifras. Ese sería el primer grado del ranking transgeneracional. El segundo grado es el grado de hermandad en el transgeneracional, es decir, cómo yo me relaciono con las diferentes personas dentro del clan. Después tenemos el estado civil de cada persona, el nombre de cada persona, apellidos,
fechas de nacimiento, fechas de defunción, ¿qué más? Como dije, diferentes fechas de migración, a qué edad murió una persona, una cifra determinada. En el cuarto lugar tendríamos el santo del día, es decir, también el santo del día nos puede dar unas pistas muchas veces sutiles y enmascaradas de dónde puede estar la información, de qué memoria puedo llevar, porque no me pusieron el mismo nombre, pero curiosamente nazco en el día del nombre de la persona de la cual llevo esa memoria. El tema de los parecidos físicos, cuando me dicen, no, eres igualito a tu abuelo, igualita a tu abuela, a tu madre, tu tío, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí todo esto estaríamos hablando de que nosotros somos dobles, es decir, llevamos una memoria, cargamos con una memoria que, como dije anteriormente, a partir de ese motivo de consulta iremos desgranando y viendo dentro del árbol de quién somos dobles. Ojo, como digo siempre, que nunca tiramos desde arriba hacia abajo, es decir, tiramos desde abajo, desde el motivo de consulta, hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy doble de mi abuelo que falleció de cáncer, no necesariamente yo moriré de cáncer por ser doble o llevar esa memoria de ese abuelo, ¿vale? Si partimos de tu motivo de consulta y a partir de ahí buscaremos estas afinidades que estamos diciendo. Dentro del ranking transgeneracional, si seguimos, las familias cercanas, es decir, los tíos, padrinos, madrinos, es decir, familias que están en el entorno familiar dentro de lo que decíamos, esos lazos de sangre. Los oficios, es decir, yo puedo llevar una memoria de mi bisabuelo que era arquitecto, y yo soy arquitecto, o era zapatero y yo soy zapatero. También los hobbies dentro del ranking transgeneracional. Los hobbies, aficiones, los temas de interés, es decir, mi abuelo o mi abuela tenía un hobby muy determinado y yo también lo tengo, quiere decir que de alguna manera yo estoy ligado a ese abuelo o a esa abuela que tenía ese hobby. Las fechas de interés, es decir, como dije, fechas de migración, fecha de nacimiento y defunción evidentemente, fechas de las bodas, o al igual que las cifras. ¿Qué significan las cifras? Es decir, el abuelo que murió a los 18 años o el padre que murió con 45. Es decir, estas cifras también nos hablan y nos dicen cosas importantes acerca del árbol, porque curiosamente por los ciclos biológicos celulares memorizados de Marfrechet, los síndromes de aniversario de Dan-Susenberger y diferentes cosas que podemos ver dentro de la psicogenealogía y el transgeneracional, podemos determinar ciertas cosas muy interesantes. Luego tendremos 4 tipos de afinidades. Tendremos afinidades naturales, afinidades afectivas, afinidades freudianas y afinidades transgeneracionales. Dentro de lo que llamamos las afinidades naturales, evidentemente es algún pariente que yo tengo dentro del árbol. Dentro de mis ancestros dijimos que el clan de sangre al final, o el propio clan, perdón, estamos hablando de tíos, tíos abuelos y bisabuelos, aproximadamente 100 personas, ¿no? Aunque no conozcamos o no hayamos conocido a alguna de esas personas, recordemos que esa información está en nuestro inconsciente, está en el inconsciente colectivo del clan y por consiguiente está también en mi inconsciente individual. Luego tenemos las afinidades afectivas. ¿Qué son las afinidades afectivas? Es decir, alguien que no se encuentra dentro del propio clan familiar, pero que sí yo he tenido una relación de afecto con esa persona. Puede ser un profesor, una maestra, un maestro, no sé, un padrino, una madrina. Podemos ver diferentes tipos de afinidades afectivas. Muchas veces cuando tenemos estas afinidades afectivas, inclusive podríamos llegar a hacer lo que se denomina una incorporación emocional, que lo he explicado en otros directos de psicosomática clínica. Luego tenemos las afinidades freudianas, aquí también, es decir, las afinidades freudianas, es decir, qué relación he establecido a lo largo de mi vida, en mi etapa estructural, con mi madre, con mi padre, que estaré buscando inconscientemente en mi edad adulta, o una relación gemelar, o estoy trayendo a alguien del clan para reparar un dolor o un drama dentro del propio clan. Y luego tenemos las afinidades transgeneracionales, es decir, qué lazo de hermandad, qué vínculo tengo con esa persona a través de fechas, como dijimos, parecido físico, la propia problemática, es decir, mi bisabuelo falleció con problema de hígado, mi abuelo también, mi padre también, y yo tengo esa misma problemática, por lo tanto estoy heredando esa memoria.
El objetivo de qué tratamos aquí a la hora de saber la información del árbol genealógico es el análisis de la propia dinámica familiar y de preguntarnos básicamente con quién dentro del clan estoy ligado a nivel transgeneracionalmente, ¿no? Porque a partir de aquí yo podré cortar a partir de ciertas dinámicas terapéuticas, podré, tomando conciencia, cortar ese lazo para entender que yo estoy heredando una memoria, estoy heredando un conflicto, estoy heredando un drama de mi árbol genealógico y que es una memoria que no me pertenece, es algo que yo no he vivido y que estoy heredando y que esto podríamos llegar a cortarlo. Recordemos que siempre partimos del motivo de consulta, como dije una vez más, es decir, la persona viene y dice, tengo problemas con el dinero, tengo problemas con las empresas, que siempre abro empresas y termino quebrando. Siempre en tal fecha particular dentro de mi familia acontecen o suceden ciertos acontecimientos traumáticos. No sé, siempre traigo las mismas personas, siempre traigo un maltratador, siempre traigo a mi vida una pareja que tiene las mismas características de las otras personas y así sucesivamente. Por lo tanto, es muy importante organizar toda esta información. Si hay algunas aplicaciones como MyHeritage, por ejemplo, es una aplicación que recomiendo a veces dentro de mis cursos, en el cual puedes poner y después graficar todo tu árbol genealógico, te lo saca en una gráfica con todas las fotos de las personas, las fechas y toda la información que quieras agregar dentro del propio árbol genealógico. Está la aplicación, les vas poniendo los lazos, los parentescos que tienen con cada persona y curiosamente vas a poder observar cómo es esta dinámica del propio árbol. Recordemos una vez más que esta información está mantenida dentro del inconsciente colectivo del clan. ¿Dónde podemos buscar toda esta información para poder recopilar y armar el árbol genealógico? Primeramente dentro de la propia familia, evidentemente, que nos pueden dar las fechas, el registro civil de tu ciudad, donde han nacido tu familia, el propio libro de familia, la iglesia, por ejemplo, aquí en España, iglesia tenía ciertos registros a partir de una determinada época, el propio pueblo donde ha nacido la persona, a veces están enterados de ciertas fechas y esas serían las fuentes de donde podemos nosotros recabar la información. Una vez, después que tenemos algunas reglas, es decir, tenemos el motivo de consulta, tenemos el árbol diagramado con todas las fechas, con las problemáticas, con el parecido físico, etcétera, etcétera. Aquí también podríamos hablar dentro de las reglas básicas lo que se llama el vals transgeneracional o el rango de hermandad. ¿Qué es esto? Dentro del árbol genealógico nosotros obedecemos a la regla del 1, 2, 3. Se aplica a los meses y a los números. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, voy a contarlo así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué quiere decir esto? Que los meses 1, 4, 7 y 10 están en la misma línea de afinidad. Si tú naciste en el mismo mes en el cual ha nacido un ancestro tuyo, tienes una relación o una memoria. A partir de tu fecha de nacimiento habría que sumar más o menos 7 días hacia ambos lados y de aquí podríamos rescatar cuál es, por fechas, cuál es, con cuál persona yo tengo o porto esa memoria. Entonces, siguiendo este vals transgeneracional, 2, 5, 8 y 11 también estarían dentro de la misma línea de afinidad y los meses 3, 6, 9 y 12 también estarían dentro de la misma línea de afinidad. Se aplica a los meses y también se aplica a los números, es decir, también cuando estamos dentro del mismo rango de afinidad, tenemos esa afinidad y tenemos esa memoria y ahí sí podemos empezar a investigar. Te decía que se pueden aplicar a los números también, es decir, si soy el primer hijo, el primero, segundo, tercero, cuarto, el primero y el cuarto están dentro de la misma línea de afinidad. El segundo y el quinto también estarían dentro de la misma afinidad. Tendrían determinados vínculos en el cual se pueden producir determinadas características en la relación de esas dos personas.
Ojo, aquí conté 5 personas en la medida que no hubiera un aborto. Si aquí hay un aborto, este no sería el primero, a pesar de haber nacido, este sería el segundo dentro del clan. Estaría el aborto, aquí estaría el primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo y quinto hijo. Quiere decir que el primer hijo estaría emparentado, esta persona sería el yaciente del primer aborto, ya que es el cuarto hijo, siguiendo y obedeciendo, como te dije, a la regla del 1, 2, 3. 1, 4, 7 y 10 están en la misma línea, 2, 5, 8 y 11 están en la misma línea, 3, 6, 9 y 12 también están dentro de la misma línea. Podemos encontrar también dentro de estas reglas básicas problemáticas determinadas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que lo he hablado en algunas otras ocasiones. Lo que se llama una parentización de Borsomé y Nagy. ¿Qué es una parentización? Supongamos que el padre muere a temprana edad y es el primer hijo el que tomará el lugar del padre. O si muere la madre, puede ser la primera hija la que tomará el lugar de la madre. Pero ¿qué pasa? Lo asume inconscientemente esta persona porque se tiene que mantener un cierto equilibrio dentro del árbol genealógico y dentro del orden que existe dentro del propio árbol genealógico. Entonces, ¿qué decimos con esto? Por ejemplo, si ese niño se muere el padre y asume ese rol de padre, en su edad adulta podrá tener algún inconveniente relacionado a no poder tener hijos, ya que sus hijos están representados por sus hermanos, y podré tener problemas de pareja, ya que su madre representa a su pareja. Es decir, al ocupar el lugar del padre, entonces este hijo que ha ocupado el lugar del padre ya tiene una pareja que es su madre, por lo tanto inconscientemente no estará buscando otras parejas en el día de mañana, en su edad adulta, y ya tiene otros hijos que están representados por sus hermanos. Supongamos que hay un aborto, esa persona, es decir, o supongamos que el primero, en este vals transgeneracional, decía que el primero está relacionado con el 4. Supongamos que el padre muere y hay 5 hijos y este hijo o murió o no está porque está de viaje o no puede hacerse cargo de la familia, será el cuarto, en este caso, el que ocupe ese lugar del padre. Esto es muy importante porque eso, como digo, el día de mañana puede generar en nosotros determinados síntomas o determinados comportamientos como me cuesta conseguir pareja, me cuesta tener hijos o asumo responsabilidades que no me competen. También, si hay un aborto aquí, en realidad el que asume no sería, a pesar de que es el primero nacido, no sería el que asume ese rol del padre en la parentización, sino que sería este cuarto que corresponde a los lugares del primero. También dentro de este ranking, de este vals transgeneracional, también tenemos que contar, esto se cumple a través de lo que son los hijos, es decir, los números de hijos, como dijimos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el 1 podríamos arrastrar memorias de nuestro árbol genealógico en todos los hijos que son unos. Si yo soy el hijo 2, podría heredar memorias de todos los hijos que han sido 2. Ojo, teniendo en cuenta también lo que decimos de los abortos. Vamos a ir a alguna ronda de preguntas que tengan por allí, porque como ya ves, el tema de la construcción del árbol genealógico no es algo relativamente sencillo. Hay un montón de reglas, estoy resumiéndolas muy, muy resumidamente, pero aquí lo que te recomiendo es tener toda la información de tu árbol genealógico, buscarte una persona, un terapeuta que trabaje con psicogenealogía o transgeneracional dentro de la psicosomática clínica, para que te diga exactamente de quién puede llevar una determinada memoria dentro de tu árbol genealógico. Ya dijimos que esas memorias que nosotros estamos arrastrando generalmente son dramas vividos por nuestros ancestros que han superado los umbrales de tolerancia de ellos. Eso ha generado una determinada conversión psíquica, física o comportamental que será transmitida de generación en generación, y nosotros hablamos de hasta 4 generaciones, es decir, hasta nuestros bisabuelos. Vamos a ir a una ronda de preguntas. Estrella dice: muchas veces los abortos están dentro de los secretos familiares, entonces ¿cómo asegurar que el número de hija estoy bien? Bien,
el tema, dos cosas aquí que estás diciendo, Estrella, muy importante, es, primero, los secretos de familia es muy importante. Hablé en algún directo hace mucho tiempo acerca de los secretos de familia. Es muy importante contar los secretos de familia dentro del clan, porque esos secretos que no son salidos a la luz dentro del árbol genealógico, lo que sucederá es que ese secreto también generará una conversión si supera los umbrales de tolerancia de alguien dentro del clan. ¿Qué puede pasar? Puedo tener un problema de cervicales porque es la comunicación, puedo tener un problema de bruxismo por no decir el secreto, puedo tener, ¿qué más? Un problema de laringe, cáncer de garganta, podría llegar a tener, heredarlo a través de un secreto que heredo del transgeneracional. Eso por un lado, por lo tanto la importancia de comentar los secretos dentro del clan, es decir, los secretos que tengamos. Yo en mi caso descubrí unos cuantos secretos que estaban dentro de mi clan familiar que me permitieron poder cambiar determinadas conductas que yo tenía en mi vida y fue muy fructífero esto. También decías, Estrella, que cómo asegurar el número de hijos. Vale. Una de las cosas que podemos hacer cuando no se tiene toda la información del clan o los abortos, ahora es bastante normal hablar del tema de los abortos, para lo cual yo sé que si mi madre tuvo un aborto antes, yo ya no sería el primero, sería el segundo nacido. Entonces, hoy en día es bastante común hablar de los abortos, pero antes, en la generación de nuestros abuelos, bisabuelos, el tema de los niños abortados o que nacían y fallecían en los pocos meses se convertían en un secreto muy importante que, como digo, eso será transmitido de generación en generación. Entonces, hay unas técnicas, podemos utilizar la hipnosis o la hipnosis ericksoniana, que se trabaja en programación neurolingüística para que la persona pueda conectar con qué número de hijo es realmente, es decir, a través de una inducción y unos estados alterados de conciencia, la persona puede conectar porque esa información, recordemos que está en el propio inconsciente del individuo. O curiosamente hay una técnica muy sencilla que tú pones el orden, ¿no? Pones a tu padre, a tu madre, como si estuvieran físicamente, como si pusieras papeles en el piso, que pones padre, madre, yo, mi hermano y mi hermana. Y entonces vas ocupando cada uno de esos lugares y curiosamente a nivel fisiológico vas a sentir realmente si te encuentras en el lugar correcto o no. ¿Qué quiere decir esto? Primero me ubicaré en el papel que dice padre y evidentemente me dejaré sentir y no me sentiré tan a gusto. El lugar que dice madre, lo mismo. Luego llegaré a mi puesto, supongamos que soy el primer nacido, llego a mi puesto. Si me pongo en ese lugar, mi cuerpo me lo estará diciendo, me sentiré relajado, tranquilo y a gusto, pero supongamos que mi madre tuvo un aborto y yo no lo sé y estoy ocupando el papel que dice yo, que soy el primer nacido, curiosamente no me sentiré tan a gusto en ese lugar. Esta es una de las tantas técnicas que puedes utilizar para saber realmente cuál es el lugar que ocupas en tu familia, ¿vale? Más preguntas que tenemos por aquí. Si acuerdo totalmente que ojalá los secretos dejen de serlo, pero si no se comparten, tarde o temprano esa información saldrá. Puede salir en una constelación familiar y luego la tendrás que tratar, puede salir en una relajación y también la tendrás que trabajar y tratar, porque recordemos que dentro de la psicosomática hablamos de 3 puntos fundamentales, que son la toma de conocimiento, es decir, muchos de ustedes están tomando conocimiento de cómo se arma un árbol genealógico. Luego está la toma de conciencia, es decir, yo tomé conciencia que en realidad no soy el 1, soy el 3. Y luego está la toma de conciencia liberadora, es decir, luego después de un trabajo terapéutico yo me permito liberar esa memoria para poder sanar. Giada me dice, ¿y qué pasa si por temas de vínculos tóxicos no tienes relaciones con tu familia? ¿Cómo descubres los secretos de familia? Lo que estaba diciendo recién, es decir, al final tenemos determinadas técnicas que nos permiten poder saber esos secretos de familia porque están en tu inconsciente y en el inconsciente colectivo del clan.
Independientemente de, como decimos, dentro de lo que es el proceso terapéutico de la psicosomática clínica o cuando se trabaja con un árbol genealógico, es muy importante sanar el clan, todo el trabajo que tú hagas con respecto a tu árbol genealógico y al transgeneracional, sanarás el árbol hacia abajo, es decir, hacia las raíces, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y sanarás el árbol también hacia arriba. La importancia de todo esto es poder entender la dinámica del clan para poder perdonar, ya que el perdón será lo que nos libere de toda esta historia. Que no significa perdonar que tengas que relacionarte con tu familia, sino que hacer un trabajo terapéutico para poder soltar estas memorias que están en tu inconsciente y que se están convirtiendo en problemas en tu vida, en relaciones, en profesiones que no te gustan, en determinados comportamientos, etcétera, etcétera. Y la idea es, una vez que yo sé cuál es la memoria que estoy heredando, la trabajo, la suelto, porque puede reflejarse en mi vida, como dije anteriormente, desde un problema de garganta hasta un problema de relaciones. Perdonar al clan familiar, entender la dinámica y entender que mis padres o mis abuelos lo hicieron de la mejor manera posible, como decía Jung en su proceso de individuación, decía, un individuo adulto tiene que entender que cómo lo trataron de niño sus padres o sus abuelos es algo que está ahí, es algo que no vamos a poder cambiar, es algo que debemos aceptar y integrar en nuestra estructura de personalidad de una manera sana y amable para poder seguir avanzando en nuestra vida, ya que si no las aceptamos, no perdonamos, esas historias quedarán almacenadas en nuestro inconsciente y no solamente nos perjudicará a nosotros en nuestra vida, sino que esa memoria seguirá transitando de generación en generación. Vamos a algún otro. Mariana dice, hola Jorge, por si les da vergüenza el secreto, ¿valdría una carta o si el secreto se cuenta a una bisnieta de 2 años, por ejemplo? Bien, independientemente que el niño... Es curioso porque a pesar de que el niño no creas que no se entera, su inconsciente se está enterando, ¿no? Esto lo puedes hacer de muchas maneras, ¿no? El poder hacerlo a través de una carta o de cualquier otra dinámica, pero lo que tenemos que entender, que entiendo que muchas veces por vergüenza no asumimos ciertas historias de nuestra vida, o nuestros padres no las han asumido, o nuestros abuelos no las han asumido. Lo que tenemos que entender que si ese secreto no sale a la luz, al final yo no solamente me estaré perjudicando a mí mismo o a mí misma, sino que también estaré perjudicando a las siguientes generaciones dentro del clan y del árbol genealógico. Por lo tanto, es importante que tomes valor para poder contar estos secretos, ya que pueden estar causando hoy en día ser fuente de algunos problemas. Laura me dice, si no quieres contarle el secreto de familia a la familia que no lo sabe, vale contárselo a alguien externo. No vale hacer trampas. Laura, la información de tu clan es tu clan y la memoria se administra dentro del inconsciente colectivo del clan. Vuelvo a insistir, yo entiendo que hay historias que porque tenemos miedo, inclusive miedo a ser rechazados por el propio clan. Pero es algo que tarde o temprano tendrá que salir ese secreto a la luz, ya que me habla mucho de los secretos, muy probablemente haré algún directo relacionado al tema de los secretos y cómo se pueden manifestar en nuestro día a día, en nuestros comportamientos, en nuestra sintomatología. Por lo tanto, es muy importante poder contar esos secretos de la manera que tú creas conveniente, pero no valdría decírselo a un amigo porque un amigo no está dentro del inconsciente colectivo del clan, no pertenece a ese inconsciente colectivo del clan. ¿Qué es la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación habla de las relaciones de los síntomas y las emociones, es decir, ciertas necesidades biológicas que tiene el ser humano como ser biológico y que cuando esas necesidades no son satisfechas, como decía Maxwell, necesidad de pertenencia, necesidad de alimentarnos, necesidad de respirar, necesidad de reproducirnos, necesidad de tener un territorio básico, cuando estas necesidades no son abastecidas y no son cubiertas,
de alguna manera eso superará los umbrales de tolerancia, como venía diciendo, y al final esto se transformará en una conversión, como decía Freud, en términos psíquicos, físicos o comportamentales. Nosotros dentro de la psicosomática clínica vamos mucho más allá de esa relación biológica, sino también que hablamos de los problemas psíquicos que pueda tener la persona o a nivel del clan, o inclusive problemas a nivel energético que también se puedan dar dentro de la propia persona como unidad celular o dentro del propio clan como sistema. Dentro de la programación lingüística hablamos de que nosotros somos sistemas dentro de sistemas y hay que ver al individuo cómo actúa dentro del propio sistema. Entonces, básicamente eso sería la biodescodificación. Hay muchos autores que hablaron de biodescodificación o lo que se relaciona con la psicosomática. Psico es la mente, soma es cuerpo, y cómo afecta la mente a mi cuerpo. Y toda esta información viene de mucho atrás, con el propio Freud, el propio Jung, Firenze, Grodek, Abraham, Maria Torok, el propio Salomón Selam, Christian Fleche, Marc Frechet, etcétera, etcétera, etcétera. Hans Sussenberger, la propia Hans Sussenberger, con todos los descubrimientos en su libro Hay mis ancestros. Entonces hay mucha info acerca de lo que es la descodificación biológica o eventualmente la psicosomática clínica. Más preguntas por aquí, las últimas que estoy respondiendo. Queda claro que los secretos familiares es todo un tema que bien vale volver a ellos. Sí, intentaré hacer algún directo de este tema. Entonces quizás pueda entender que así me va la vida, dice el OPK. Mi bisabuela tuvo aborto, mi abuela y mi madre 2 y yo 1. Exacto, son historias que se van repitiendo a lo largo de nuestro árbol genealógico, e inclusive si tú vienes o naces después previo a un aborto o 2 abortos, inclusive conocí a alguien que tuvo 8 abortos antes de él y su vida ha sido bastante compleja, adquieres lo que se denomina el síndrome del yaciente, descubierto por el doctor Salomón Selam, en el cual el síndrome del yaciente no estás viviendo tu propia vida. La típica frase del síndrome del yaciente es: siento que no vivo mi propia vida, siento que me frenan, siento que me arrastran hacia atrás, siento que no avanzo en mi vida. Esto, el síndrome del yaciente, se puede traducir en términos sintomatológicos como bruxismo, insomnio, una esclerosis múltiple, diabetes, problemas estomacales, diferentes síntomas, o un problema a nivel psíquico, psicológico, en el cual la persona se hace muchas preguntas existenciales, no se encuentra a gusto con su propio ser, ya que para el clan está representando a ese aborto, si fuera a nivel horizontal, o eventualmente si está representando a alguien que está por encima de nosotros, sería un síndrome yaciente a nivel vertical. ¿Por qué son importantes los abortos? Porque básicamente son personas que no han nacido, han estado concebidas, pertenecen también dentro del propio clan familiar, y ahí donde nace o se concibe esa persona ya se genera una energía, los padres ya ponen una intención en ese niño o esa niña que está por nacer, y evidentemente aquí se producen varios o determinados desajustes, ya que cuando ese niño o esa niña no nace, se produce un drama familiar, principalmente para la madre, que sufre mucho por haber llevado durante algunos meses una vida dentro de ella y luego es abortada. Luego nacerá otra persona, se calmará el dolor psíquico o físico de la madre y del propio clan por la pérdida, pero ese nuevo integrante ya no vivirá su propia vida. Mariana, yo he nacido de segunda entre un aborto y otro. Bien, entonces en este caso tienes lo que se denomina el síndrome del yaciente, que tendrías que, una vez que ya lo tienes identificado, es poder hacer ese duelo desde ese aborto antes que tú. Recordarles a todos y a todas que como dije, tenemos las fechas del el próximo curso de psicosomática clínica y transgeneracional por Zoom, así que desde donde estés puedes hacerlo, que serán los 2 primeros fines de semana de febrero, viernes por la tarde y sábado todo el día. Me preguntaron si este directo iba a quedar grabado. Sí, quedará grabado, así que si quieres luego verlo con detenimiento y tomar nota, puedes hacerlo. Estaré disponible para cualquier pregunta
que me quieras hacer a través de los mensajes por privado. Agradecer nuevamente a mi amiga Ani Gartiburu, que me acaba de mandar. Hoy recibí su libro, La vida empieza cada día. La vida es lo que sucede aquí y ahora. Así que, bellísima, gracias por este detallazo. Gracias a todos y a todas los que están por allí. Gracias por participar y nos vemos el próximo fin de semana. Chau, chau.